A continuación, Radio USEC presenta Palabras Peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo. Hola, ¿cómo están, queridos auditores de Palabras Peligrosas? Un programa cultural que resulta posible gracias al auspicio de Universidad SEC, Sociedad de Escritores de Chile y Signo Editorial. Hoy día tenemos con nosotros a dos destacados personajes del mundo cultural de la arte en Chile. Yo voy a comenzar presentando al primero de ellos, que es Antonio Estornol, un destacado novelista, escritor con varias novelas publicadas, profesor de literatura, profesional de las humanidades con una formación heterodoxa, amplia y diversa en docencia, literatura latinoamericana y gestión, con experiencia en la formación y dirección de equipos y el desarrollo de proyectos culturales y académicos. Por lo mismo ha sido actor y testigo de movimientos creativos, académicos, sociales y políticos. Imaginar y llevar a cabo un proyecto aunando personas y equipos tras esos objetivos es quizás su mayor fortaleza, según él mismo declara. Pero hoy lo hemos invitado a Palabras Peligrosas para conversar sobre la creación en estos especiales tiempos de pandemia tan singulares que nos ha tocado la sospechosa suerte de vivir. Y especialmente de su más reciente novela, publicada hace pocos días, que lleva por título Chino, de Ediciones Lumbre, que ha cosechado ya una serie de reseñas elogiosas. En esta novela, Estornol nos invita a hacer un viaje íntimo, acompañado únicamente por el sonido del saxofón, que es tan envolvente como devastador, como la vida misma, frente al arte, y presenta a dos amores eternos, caprichosos e inolvidables, dolores y soledad. Yo voy a presentar hoy día, queridos oyentes, a otro invitado excepcional que tenemos hoy para disfrutar esta conversación que tendremos. Nuestro invitado es Daniel Alcaíno, que es actor y comediante y nació en Pudahuel, estudió en el Liceo Miguel de Cervantes y luego en la Universidad de Chile. Inicia su carrera en el programa Venga Conmigo el año 96, reconocido mayormente por sus personajes humorísticos como Peter Veneno Valdés, parodia del futbolista chileno Morano, y Yerko Puchento, originalmente concebido como parodia al periodista de espectáculos chileno Carlos Tejos, un crítico de actualidad y analista de chismes del mundo del espectáculo. Alcaíno ha trabajado en series y teleseries de televisión, como el rol de Ezequiel Pacheco en los 80, Emilio Ravena en la adaptación chilena de la serie homónima argentina, Los Simuladores, y de Patricio Pato Carmona en la teleserie Papeleles. Asimismo ha realizado diversas imitaciones de personajes de la escena farandulera chilena e internacional, entre los que destaca la imitación al expresidente argentino Carlos Menem en el programa de televisión Mucho Lucho. En los programas de televisión que ha estado Daniel, uno de ellos son Venga Conmigo, Chita Qué Lindo, Viva el Lunes Sin Falta, Mucho Lucho, Grandes Chilenos, Zona de Estrellas, Vértigo, Nudo, Mentiras Verdaderas, Buenas Noches, Chipe Libre, Premier. Ahí tenemos más o menos un poco de lo que es la carrera de Daniel, que es muy extensa y en realidad se puede ver en muchas cosas en YouTube en realidad. Sí. Bueno. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por esa presentación. Inicial. Oye, la pelota está rodando. Vamos. El pase va para Antonio. El tema un poco es hablar de lo que significa crear en estas especiales condiciones que nos ha tocado vivir de pandemia. Y para mucha gente ya llevamos casi un año, 2 meses, 4 meses de pandemia.
Y sabemos que mucha gente lo ha pasado muy, muy, muy mal. Ahora, ¿cómo son estas condiciones para alguien que se dedica a crear? ¿Son favorables en alguna parte, en algún lado? ¿Han estimulado de algún modo la creatividad o la inhiben? Y yo quisiera preguntarte, de acuerdo a tu experiencia, Antonio, porque creo que a lo mejor gran parte de tu novela, gran parte de Chino, fue escrita a lo mejor en condiciones de pandemia durante el año pasado, o quizá venía gestándose de mucho antes, ¿no? Pero quizá la pandemia te sirvió como un empujoncito final para las últimas terminaciones de la novela. Me parece, yo la estoy leyendo, estoy a punto de terminarla, me quedan muy pocas páginas, me parece que tiene como primera característica es vertiginosa, se lee de un viaje, muy entretenida, atrapa directamente. Hola, Polín, hola Daniel, hola Jorge. Hola. Primero, gracias por la invitación, gracias por compartir este espacio y espero que podamos tener una conversación que ayude a nosotros en primer lugar y a quienes nos vayan a estar escuchando o que nos estén escuchando a vislumbrar a lo mejor algo que les ayude a entenderse a sí mismos también. Yo lo que a mí me gustaría responder en algunos niveles distintos tu pregunta. El primero es, ¿qué me significó a mí desde el punto de vista creativo esta pandemia? Y yo creo que el hecho de haber estado empezando la fase final de un proyecto literario que era, por así decir, entrar al momento de la visión final, de la escritura última, de la última versión de la novela, fue una especie de cable a tierra que me tenía instalado en un proyecto que yo asociaba a una actitud vital. Porque para mí escribir es una conexión con la vida. O sea, yo cuando escribo me siento conectado con la vida y estoy en la vida. Aunque uno esté encerrado en su escritorio y no vea a nadie, y desde ese punto de vista, para los escritores por lo menos, yo he conversado con varios colegas, la experiencia del confinamiento probablemente es muy distinta de la del actor, porque el actor vive con la gente, está en contacto con la gente, la interacción directa es parte del día a día de su trabajo. En el caso de los escritores, son muchas horas de encierro, son muchas horas de soledad trabajando con los textos, con las palabras, etc. Entonces, el haber estado en este proyecto creo que me ayudó a sostenerme frente a un mundo que se hacía muy amenazante. Yo por ahí escribí una columna hace unos cuantos meses atrás, señalando que mi vivencia de la pandemia de alguna manera fue como una especie de espejo de lo que fue mi vivencia cuando yo estaba en dictadura, cuando vivía en dictadura. Yo tenía, no sé, 19 años, 20 años para el 73, y era militante de un partido político de izquierda y por lo tanto estaba en el foco de la amenaza, ¿no? O sea, desde el primer día uno sabía que había gente que te estaba buscando, que estaba dispuesta a hacerte todo tipo de barbaridades con el objeto que tú hablaras, o simplemente destruirte, o derrotarte, o matarte, o lo que fuera. Y esa gente estaba allá afuera, andaba por las calles, podía estar en una esquina, podía estar en tu sala de clase. Y este virus tenía un poco eso también, estaba allá afuera, podía estar, no sé, en un café, podía estar en un paradero micro, podía estar en cualquier lado, y era una amenaza a la vida constante, con una diferencia, que no es menor. Que en el caso de cuando estábamos en dictadura, yo sabía que era a mí, bueno, digo a mí porque estoy hablando de mi vivencia, pero era a los que buscaban. Y yo sabía por qué me buscaban. Y sabía que el que me estuviesen buscando tenía que ver también con mis opciones, con mis elecciones, etc. En cambio ahora, es como si tenéis buena suerte o mala suerte, o qué sé yo, si te tocó o no te tocó. Es mucho más arbitrario, es mucho más
gratuito, es mucho más encauzado. Y tener la oportunidad de escribir, que es una fuerte conexión, como digo yo, con la vida, y por otro lado, una fuerte conexión con uno mismo, creo que a mí me ayudó por lo menos a controlar, a mitigar, a tratar de tomar algún grado de distancia con esta sensación un poco opresiva y angustiosa de la experiencia de la pandemia. Interesante, Antonio, súper. Tus palabras como que me llegan y me hacen reflexionar un montón de cosas, digamos, que vamos a ir conversando en el programa. Daniel, ¿y a ti la pandemia, esto de encerrarte siendo actor, comediante? Por un lado, uno podría decir, claro, él tiene que salir al público, la adrenalina, está acostumbrado, están los contratos, cómo se maneja eso, por ejemplo. Pero por otro lado también es como decir, un actor que puede descansar, un comediante que puede descansar, es como decir un comediante que puede estar encerrado unos días consigo mismo, tranquilo, encontrándose con otra parte de sí mismo, por ejemplo, ¿cierto? Y porque quizás el comediante o el actor tiene que estar, digamos, en las tablas permanentemente, y esto te permitió, tal vez, un espacio como de descanso. ¿Qué nos puedes contar, Daniel? Has hecho un muy buen resumen de lo que fue. Sí, eso fue para mí. A ver, sí, reconozco que esto que ocurrió el año pasado, como esta misma fecha, como el 13 de marzo por ahí, que hoy hay un virus que es mundial, que parece que la gente se muere, que el contacto es así, nos pilló a todos muy por sorpresa. En enero, febrero, me acuerdo que estábamos... yo me recuerdo haber salido en una carpa en el Quisco, hicimos unas funciones populares en el verano en el Quisco, porque primero fue el estallido social, el 18 de octubre del 2019, y justamente ese día nosotros estrenábamos en el Super Arena Monticello un espectáculo que quedó en nada, y tuvimos que deshacerlo entero, porque obviamente a todos nos explotó la realidad en la cara, y tuvimos que formular un nuevo libreto, con todo lo que acontecía, lo que estaba la gente pidiendo, exigiendo en las calles, lo que estaba pasando, y reestrenamos con un mes de atraso. Con ese espectáculo que tenía que ver con la contingencia, porque siempre se caracteriza por eso nuestro humor, nos fuimos haciendo funciones populares en diferentes carpas de circo que nos prestaba Daniel Vilche, que nos prestaba el Tony Caluga, en el Estero Marga Marga, en San Antonio, en fin. Y uno de los chistes era, incluso los payasos salían así como tosiendo. Vengo llegando de China. y tosían. Y la gente como que se reía, no pescaba, parece que era un virus que le estaba dando a los chinos. Y cuando llegó el primer chileno acá infectado y todos lo tuvimos que encerrar y todo, pasa todo esto, la verdad que para mí fue algo, como para todos creo, inesperado. Me sorprendió, me golpeó en la cara, ya venía con este primer estallido social que a todos también, otro un bombazo ahora, otra vez como que ahora el Calbuco, primero fue los hornos y ahora el Calbuco, y era como, ¿qué es esto? Nuevo. Y me sirvió para estar más en casa. Yo soy una persona súper inquieta, súper callejero, súper sociable, estoy todo el día, me meto en todos los proyectos con amigos, una obra de teatro, voy, la otra cuestión, voy, oye, ¿podéis ver esta cuestión, Daniel, te la queremos mostrar a ti? Voy, ¿dónde está? Y yo voy, paso en la calle todo el día. Y esto me obligó a estar encerrado, porque no sabíamos de qué se trataba. Y eso, claro, primero en familia, haciendo pasta, otro sobrino que estudiaba conmigo, que está estudiando teatro, se puso a hacer pizza, con mi hijo jugábamos ajedrez, teníamos un patio, que era el que salíamos, y empecé a leer. Dije, tengo una rica biblioteca aquí, dije, voy a leer todos los libros que no he leído. Y me sumergí en una onda de leer, de lectura. Recuerdo, por ejemplo, haber leído en pandemia Desde el Jardín, de Jerzy Kosinski. Y rayé la papa con eso. Y empecé a preocuparme de mi jardín. Después me leí Jimmy Button, sobre la vida de este Selknam que lo llevan a Inglaterra y toma tecito con la reina, vuelve, le enseña inglés a su tribu, en fin. El libro de Benjamín Subercaseaux, ese de Jimmy Button, ¿o no? No, es de Francisco Hervé.
Ah, ya, ya, ok. Claro, Benjamín Subercaseaux tiene uno que se llama Chile, Tierra de Océanos. Uno grande, así que pero habla de historia y es más histórico. Bueno, en fin, leer, leer, leer. Y como decía Antonio aquí hace poquito, a él dice que le sucedió como un efecto espejo con su época del 73, y uno también empieza una época como de introspección o de revisión o de recuerdos, de añoranza de cómo era la vida antes de esta vida, porque yo nunca había vivido una pandemia y como que estoy dándome cuenta, como que, como dice el chiste, el meme del monito, parece que esta cuestión es para siempre, como que anda acostumbrándote. Entonces, entonces, bueno, y empiezo a recordar cosas, me puse muy nostálgico, no había tenido tiempo, porque como soy callejero, no había tenido tiempo de recordar a mi madrina que se murió, no había tenido tiempo de recordar a un tío que se murió, a una tía que se murió, y pensé mucho en ellos, y en que no me había dado el tiempo para pensar en ellos. Y un día, estando frente al computador, era el día 12 de julio, y yo dije, oh, aniversario tal tal, donde vivía mi tía, mi madrina. Ya, entonces me puse ahí en Facebook y empiezo, recuerdo que estoy en ese pasillo celeste, que es mediodía, que salgo a la calle, que veo el cielo celeste de tal tal, que miro la calle, cómo se pierde hacia abajo, hacia el mar, veo el mar de tal tal, bajo y empiezo a hacer un relato de recuerdo. Y lo escribo y sale como una página grande así larga y le pongo para mi querido puerto de tal tal. Y lo subí a Facebook. Me fui a acostar. Al otro día despierto y 150 veces compartido tu texto, una cosa así. Y dije, no, ya, ¿qué es esto? Como, no sé cuántos me gusta, solicitudes de amistad de gente de tal tal. Oye, Daniel, estamos leyendo esto en tal tal, compadre, weón, nos pegó a todos tu recuerdo, porque yo empecé a describir las calles, el muelle, el Café Capri, la plaza de tal tal. Y eso, fueron recuerdos. Me llama a la semana una niña que éramos amigos de pequeños en tal tal, que yo iba mucho para allá porque vivía mi madrina, hermana de mi mamá, y me dice, Daniel, yo soy profesora de castellano, tengo una editorial y te propongo hacer de esto un libro. No, le dije, ¿en serio? ¿En serio? ¿Tú te has dado cuenta de lo que ha sido la locura que en tal tal todo el mundo se manda tu texto? Y yo quedé así como, no, no puede ser esto, está ocurriendo un milagro hermoso que de verdad fue lo más hermoso que me ocurrió en pandemia. Esta niña Nevenka, la Nevenka me manda a hacer libros, 500 libros. Perdona, me ofrece hacer esto del libro. Y sobre la misma me llama un amigo que está en Argentina, que es actor, y me dice, Daniel, ¿sabéis qué? Chatito, me dice, porque se habla así como chango de antofagastino, me dice, chatito, changuito, me dice, ¿sabéis qué? Yo dibujo, hermano. Y leí tu texto en Facebook, y me emocionó porque yo soy de Antofagasta, perrito. Y es lo mismo que tal tal, pero más grande, me dice. Y dibujé, hice como 12 dibujos, caricaturas de tu personaje, del Pincoya, que es el niño que recorre tal tal. Y me los manda, y yo se los mando a la persona que me dijo que iba a hacer el libro, le dijo, ¿qué te parece esto? Con estos dibujos, sí. Se armó el libro, la cuestión que hicimos un tiraje de 500, lo lanzamos en el Persa Bio Bio, fuimos al Persa Bio Bio, lo lanzamos ahí con amigos, yo me sentía escritor, me sentía feliz, daba, los autografiaba, los tocaba, los libros de la noche, los miraba como cuando uno es niño y mira sus zapatillas nuevas y las limpia. Oye, este va a ser para este va a ser para el otro. Me gasté todos los libros que me regalaron los míos, los de mi amigo que estaba en Argentina, que se los tengo que reponer. Supe que en tal tal esto fue un éxito, pero rotundo, que todo el mundo lo adquirió. Fueron a hablar con el alcalde, hablaron con los colegios. Yo decía, esta cuestión, ¿hasta dónde va a llegar? Era como esa película Ciudadano Ilustre de Argentina, así era como que fue como una mechita que empezó a encender muchas cosas. Lo cuento esto porque como el programa es acerca de la literatura y esa magia, nunca yo había escrito nada en serio, creyéndome escritor para nada. Admiro mucho a la gente que escribe, tengo un gran respeto por los textos que uno recibe también como actor cuando hace teatro, y uno dice, a veces me leo a Radrigante, le leo a García Lorca, decir que voy a escribir yo, o sea, valor, dedícate a lo tuyo. Entonces, que alguien me haya valorado este escrito, que me hayan dicho, se haya repetido muchas veces, es lo mismo que yo viví, compadre, lo vi todo. Yo creo que esa frase
a mí me resonó mucho cuando alguien me dijo, le puso ahí al Facebook, lo vi todo. Otro me ponía, pasaba no sé cuántos comentarios, lo vi todo, lo vi. Y me sentí contento y me impulsó porque ha sido mi sueño de niño, yo creo eso de convertirse como en escritor, no por el hecho de ser escritor ni estar en cafés con otros escritores, no, sino porque creo que no sé, como que esta retrospección que me hizo hacer la pandemia me ha hecho pensar mucho en mi vida, en mis cosas que me han ocurrido, y lo que contaba y lo que narro, no soy una persona que se me da la ficción, ni otras cosas, ni trato de trocar lo que estoy recordando, escribo lo que recuerdo. Y me gustaría mucho escribir eso, como para invocar a mis tíos, el tío Califita, el tío José Luis, el tío que predicaba, mi papá, el Doila, mi papá que peleaba 8 veces a la semana. Bueno, en fin, muchas cosas que puedo enunciar así, pero que mezcladas todas y en la misma casa y viviendo todo en diferentes puertas, es lo que yo viví. Entonces, admiro mucho a esos escritores que cuentan y van relatando cosas y yo las voy viendo y digo, él sabe escribir, él voy viendo. De niño me gustó mucho esa, era muy solo, como dices tú, nací en Cerro Navia, me iba al cerro, me criaba mi abuela, tomaba un librito y me lo llevaba al cerro, un tío que también recordé dentro de los tíos que se han muerto, siempre me decía, usted donde quiera que vaya lleve un libro y no va a perder el tiempo, me decía, lea. Después me pasó, me dijo, yo te sugiero que leas este, que es el mejor escritor que existe, me dijo, en Chile, que existió en Chile, que es Manuel Rojas, y me pasó Hijo de Ladrón. Y claro, al principio para un niño se hace como tedioso, todas las descripciones de cómo lo va haciendo, pero sí me quedó claro que lo que escribía este gallo era de verdad, cómo se había ido, su papá delincuente, los trenes, cuando dormía entre medio de las vacas, los puertos, el hambre, lo que va contando. O Después sea, como... en ese Sí, sentido, Daniel, hay en ti un narrador, aparentemente, un narrador que además ha vivido una experiencia que quisiera narrar en algún sentido, ¿cierto? Pero además sí, hay algo en ti, según yo te escucho, eh, folclórico, en el sentido de narrar lo chileno, lo que viviste, la, la materia de lo que está compuesta, digamos, nuestra gente, ¿cierto? sí, Y me crié que no mucho es, entre grandes, claro, entre grandes y escuchando historias, historias de exacto, grandes, historias del campo, de mi abuela, que era de la Huerta de Mataquito, de mi abuelo que es de Temuco, las peleas, los castigos, los mismos castigos que me relataban mis papás. y en ese sentido, Claro. hay en ti, o sea, el hecho de encerrarte en una pandemia que le ha pasado a muchos creadores, ¿has descubierto ese narrador o tú ya sabías que lo tenías? No, O lo encontraste y quieres seguir? ¿Lo encontraste lo una sabía, hebra? ¿Cómo es es que eso? uno se va haciendo en la medida que te van celebrando lo que vayas haciendo, un poquito, no sé, pues si no, no hay feedback, ¿cachai? Como, no puedo creer bueno para los chistes si cuento chistes y nadie se ríe, no sé, no sé, que no. Pues empecé a cachar de chico que contaba chistes y se reían, pues y le ponía más color y se reían. Entonces me encontraba yo que era medio charlatán, pero estudié teatro en la Chile y había textos que no iba a hacer en los exámenes mi vivencia. Pero sí en los recreos yo me subía arriba de un tarro y tenía a mis compañeros de teatro, que estudiantes de teatro del público más difícil del mundo, los propios compañeros, y lograba yo contarle la historia de cuando saqué 23 muertos de un bus el año 90, yo los saqué y les contaba esa historia. Y tenía un círculo, y después los profesores me pedían historias y las contaba. Entonces encontraba que era la oralidad y la charlatanería, por decirlo un poco, se me daba. Pero también cuando después empecé a leer mucho, yo creo que hace bien leer harto, porque uno copia sin querer, pues, obvio, y uno obviamente está copiando siempre a los escritores que le gustan, no sé. Yo cuando relato, Exacto. por ejemplo, tal, es inevitable no sentir lo que sentí cuando leí por primera vez, no sé, La Reina Isabel cantaba ranchera. Yo leí ese libro y llamé a Hernán Rivera Letelier y le dije, ¿lo podemos adaptar para teatro? Estamos buscando una obra de teatro y queremos adaptar, su libro es maravilloso. Y él me dice, me acaba de llamar ayer Gustavo Mesa, me dice él. Y le di los derechos a él, a Gustavo Mesa. Mira. Entonces como que ya, hagamos otra cosa. Pero siempre lo leo y cuando lo leo recuerdo porque eran prostíbulos, mineros, pescadores, eran los mismos chamullos, los sobrenombres que él cuenta. Obvio que los adorna y lo tendrá que adornar y ponerle guirnalda a su arbolito Pascua,
yo lo siento verdadero porque yo lo viví. Entonces Exacto. busco en la literatura lo que me identifica, así como de buenas a primeras. Sí, si alguien me dice, oye, pero puta, lee a este compadre, Jim Joyce, a lo mejor no te identifica en nada, pero puta, weón, sé capaz de reconocer a un gran escritor, pues no sé. Obvio, trato de hacerlo, pero eso, los tíos, mis propios primos, nos inculcamos, yo creo, nosotros mismos, esto de leer, porque yo también tenía un tío, unos grandes personajes que vivió conmigo, el tío José Luis, era pastor evangélico, chamuyente, todo eso da para otro capítulo, pero el caballero nos enseñaba a desortar la Biblia, entonces nos hacía leer párrafos de la Biblia, y una vez me dijo, ¿qué dice ahí? Y yo le dije, el bautismo de hoy nos salva. Ya, pues me dice él, ¿qué significa eso? Digo, eso es lo que dice ahí, porque el bautismo de hoy nos salva. Ya, pues, pero ¿entienden lo que dice? Sí, que nos salva. Claro, pues, me dice mi tío, que tenía 95 años ahí en ese momento, murió como a los 105. Me dice, ya, pues, pero tú entendís que ahí no dice que no salva, sino que nos salva. Él había descubierto esa diferencia del no y nos, porque Claro, es un mundo. él aprendió a leer a los 80 años leyendo la Biblia. Aprendió a leer de muy viejito y se hizo evangélico porque aprendió a leer la Biblia. Y cada vez que él descubría algo, un juego literario, alguna cosa que tenía, él me lo contaba a mí como que era un gran descubrimiento y yo lo miraba y decía, el caballero, no cacha nada, viene recién cachando, yo tendría 10 años, no sé, y él venía. Entonces yo empecé a cachar que en las palabras, y lo he visto y lo he comprobado ahora como actor, que uno siempre cuando hace una obra de teatro, por ejemplo, una vez que hice El ruso de los cuchillos de don Paco Ribano, cada función descubría algo, en algo que decía, en la misma palabra, en la misma frase. Cada día se me iluminaba diferente. A veces una frase era mi mamá, a veces otra frase era mi papá, otra frase era una calle, un choque. Siempre las imágenes que envuelven una palabra y lo que hace un escritor queda ahí, pero después deja de ser de él y queda a la libertad de la interpretación de cualquiera, del que lo lee. Oye, El que lo lee, fíjate que eso me llama la atención, que la otra persona le da ese valor y lo multiplica y lo repite como espejo. Eso creo que es un mágico. Fíjate que esto entonces ha sido como una especie de, esta introspección a la que nos ha obligado la pandemia, ha sido en cierto modo hacer como un viaje en el tiempo, para mucha gente. Viajar en el tiempo, y en ese sentido también encontrarse con la vida, con aquella vida que tuvimos, la que vivimos, la gente que estuvo en el entorno. Y algunos de sus personajes se vuelven tan potentes que se convierten en personajes de novela, después uno escribe sobre ellos. El tal como espacio de la infancia pasó a ser el espacio de un relato, ahora que es un libro, ¿te fijas? Y sí. Yo quisiera consultarte, Antonio, preguntarte en tu experiencia, en tu opinión. Bueno, tú bien sabes que ya Flaubert dijo, Madame Bovary soy yo. ¿Cuánto hay del chino? ¿De cuánto hay de ti en el chino? Pareciera que el chino es una persona que tú conociste de alguna manera, pertenece a lo mejor a tu pasado, es una figura del pasado, pero al construirlo a él, en cierto modo también hay algo tuyo en eso, ¿no es cierto? Hay un proceso de compartir cosas con el personaje. ¿Y cómo lo ves así ya viviendo en ese Nueva York del jazz, con esa imagen de cómo él se mete en el mundo del jazz? Es un hombre que venía con la música adentro desde niño. ¿Cómo lo ves como personaje en respecto a ti, digamos? A ver, yo comparto enteramente eso de que los escritores, y creo que los actores y la experiencia que acaba de contar Daniel es muy reveladora de eso. Cuando nos ponemos frente al hecho de que vamos a escribir algo, o representar algo, o filmar, o lo que sea, como decía alguien, no me acuerdo este minuto, decía, pero uno se mete con todo. Uno entra al proceso creativo con todo lo que uno es. Y por lo tanto, yo creo que uno está en todas las partes del proceso y en todas las fragmentaciones que se construyen con el proceso. Vargas Llosa decía algo muy simpático, decía que escribir una novela era como hacer un striptease al revés. Eso lo publicó en un ensayo. Decía,
En el striptease clásico, la gente entra vestida y termina en pelota. En la novela, uno entra en pelota y trata de terminar vestido y que no lo reconozca. Entonces, el tema es qué elige uno de esa historia. Uno, cómo selecciona aspectos de las historias, de los temas, de los ambientes, de los espacios, para transformarlo o para consagrarlo, por así decir, en un objeto que puede ser un libro, que puede ser un cuadro, que puede ser una fotografía, que puede ser una película, lo que sea. Entonces, en el chino, que así 2 palabras, me imagino que la inmensa mayoría de la gente no lo conoce, en 2 palabras, cuenta una historia situada en los años 80, en Talagante, aquí cerquita, en el lado afuera de Santiago, que en los años 80 era algo más afuera que ahora. O sea, estaba un poquito más afuera, pero no estaba tan afuera. Yo tengo recuerdo en ese entonces, administraba una citroneta en mi vida, y desde mi casa, Santiago, salía y me tomaba 1 hora en llegar al colegio donde yo trabajaba en Talagante, en mi citroneta. A esa distancia estaba Talagante. Y era muy impresionante porque yo me metía por lo que hoy día es la autopista del Sol, pero que estaba construida hasta por ahí nomás, pues no estaba entera. Se llegaba, no sé si a esa altura ya estaba llegando a Melipilla, hacía poquito que habían avanzado desde Mayoco hacia allá, en fin. Y a mí me llamó siempre, yo trabajé casi, no de corrido, pero trabajé casi toda esa década en Talagante. Un poco antes de mi viaje a Francia, yo viajé a mitad de año a Francia a hacer un curso, y después de vuelta también trabajé. Entonces trabajé un poco antes y un poco después, por lo cual me daba un marco como del corazón de la década del 80. Y siempre me llamó muchísimo la atención, y no lo lograba entender, y no sé si lo entiendo también muy bien ahora, pero me llamaba muy fuerte la atención una suerte de contraste que se producía entre los signos de una hipermodernidad que se estaba produciendo en Chile. Estaban empezando las exportaciones así con gran pompa, entonces estaban apareciendo packaging súper modernos en las zonas del campo. Nos estábamos llenando de artefactos electrodomésticos que aparecían, cosas nuevas, ¿no? que no habíamos visto nunca antes. Y todo eso se desplegaba en un territorio campesino. Uno salía a las calles de Isla Maipo y se podía encontrar con un caballo amarrado, así como en las películas del Pango. ¿Sí? O sea, era la modernidad caminando por un lado y por otro un mundo muy en otra época, muy en otro tiempo, desde el punto de vista cultural. Entonces, en una zona yo siempre cuando yo me quedé pegado con eso, cuando dejé de trabajar en Talagante, pues no me acordé de eso, y a mediados de los 90 me apareció la historia, en que lo que yo quería era construir este espacio medio fronterizo entre la gran ciudad que era Santiago, esta pequeña ciudad que estaba ahí a los bordes de Santiago, entre que se integraba y no se integraba, y donde la modernidad, como venía a montar arriba de esa autopista, rompiendo, por así decir, ese espacio muy conservador, muy tradicional, muy rural, y eso generaba todo tipo de, en mi imaginación, todo tipo de rarezas y perversiones al final. O sea, no sé, gente que era por un lado hiperconservadora y estaba contra todos los grandes valores del liberalismo moderno, y hacía campaña contra eso, y su vida era una vida de dueño fondo, o con el, no porque fueran dueño fondo, pero con el patrón del dueño fondo, que era capaz de arrasar con los campos, con lo que fuera. Entonces, era una sensación muy... Ahí mismo, donde ocurría todo esto, tenían los primeros 5, hasta el año 78, que se descubrió, si no me falla la memoria, tenían enterrados los cuerpos en los hornos de Lonquén de los
15 campesinos que habían sido secuestrados, asesinados y enterrados en los primeros días después del golpe. Y todo el mundo lo sabía. Allá todo el mundo lo sabía. Y las camionetas 4x4, y entonces, en el fondo lo que yo quise fue, de alguna manera, explorar ese espacio. Porque además creo, y esa es mi impresión, y con esto quiero conectar con algo que dijo Daniel, porque Daniel decía así como, nada, yo quería contar la historia de mis tíos, de qué, lo que yo me acordaba, pero ojo, eso no es un ejercicio tan trivial, creo yo, o sea, puede ser que uno esté muy consciente cuando lo hace, pero hay algo en la mirada de uno, como autor, como creador, que te hace poner los ojos en eso. Hay una intuición, algo se vio, algo ya sea nostalgia, ya sea deseo, ya sea anclaje, pertenencia, no sé qué, lo que sea, Daniel podría decirnos, o a lo mejor no lo sabe tampoco, porque yo hay muchas cosas que descubrí ex post de haber escrito mis libros, Claro. y que tenían que ver conmigo. Tú, Jorge, te tienes que acordar de mi segunda novela, Los Hijos de Benjamín. Exactamente. Hay una frase que le dice un personaje, el que dice el narrador, que es un narrador personaje. Y en una frase dice, en el fondo odio de mí todo lo que odio de mi madre. Esa es como la frase. Yo escribí eso sin cero conciencia de lo que estaba escribiendo. Años después, releyendo el libro, me hizo sentido respecto a una experiencia concreta que yo había tenido con mi madre, con la cual tuve puras experiencias maravillosas, pero en esas experiencias maravillosas, como la vida es compleja, se meten cuestiones raras. Y parte de eso tenía que ver con esta sensación de que el personaje veía una fragilidad suya que la sentía heredada de la madre. Entonces decía, odio de esto de mi madre que está en mí, de alguna forma, porque de mí no me gusta, ¿no? Pero eso me vine a dar cuenta después de que estaba escrita, después que había sido publicada, después que había recibido críticas, qué sé yo, etcétera. Tiempo después releyendo, esta frase, pero claro, me empezó a hacer sentido. Entonces, con el chino me pasa que no hay demasiadas referencias biográficas mías. Probablemente sea de las 5 novelas que yo he escrito y publicado, debe ser la novela menos autobiográfica que he escrito. Así en términos de referencia histórica. Pero es mi visión, es mi experiencia, es mi procesamiento de datos que está puesto en esa construcción de personaje. De hecho, yo no soy músico. En general los músicos me andan correteando cuando estamos juntos y se empiezan los canturreos, esas cosas, porque desafino, no les siento las notas, soy un desastre. El jazz me gusta, el jazz es parte de mí, pero tampoco soy un gran auditor de música, ¿no? Hay gente, yo conozco mucha gente que son grandes escuchadores de música y las reconocen y las buscan y las distinguen. Yo nada, yo escucho, me encanta el jazz, sobre todo porque cuando escucho jazz me dan ganas de moverme. Eso es lo que más diría yo que me captura del jazz, me captura esa cosa de rítmica que tiene por una parte y sin duda el sonido del saxo que me genera una cosa nostálgica muy fuerte y parte de eso creo yo que yo quería que estuviera en la novela, que se trasluciera en la novela y que marcara un poco el tono de la novela también. Es una novela... Y en ese sentido, Antonio, cuando hablas de jazz, porque el jazz tiene mucho de improvisación, ¿cierto? Y yo quería preguntarte una cosa bien que me llama un poco la atención de la generación de la gente, de tu generación en realidad, de la gente de tu generación, que obviamente somos un país bastante traumatizado con lo que nos pasó, ¿cierto? Es una realidad y corresponde que sea así. Sin embargo, y creo que la generación de la gente que tenía 20, 21, 22, por ahí, todavía es más fuerte que los que tenían 10 años o 12 o eran más niños, digamos. Y creo que en ese sentido la gente más bien de tu generación, hay algunos que pudieron dar ese salto, pudieron como, entre comillas, superar el trauma y seguir adelante, inventar cosas y hacer cosas.
y otros no tanto en realidad, y eso es bien triste para nuestro país, porque en el fondo ves que te quedas como rebotando en algún sentido, porque si rebotan otros también rebota uno, es nuestro país, ¿te fijas? Y en ese sentido, cuando hablabas del jazz, eso de improvisar, eso de crearse ahí en el momento, yo te pregunto, yo siento que tú has tenido la capacidad de reinventarte y de salir adelante y de salir cada vez de esto, digamos, y ser un creador joven, con risa, con ánimo, por lo que yo te he visto. ¿Ah? Y esa cualidad, y se une también un poco con lo que hace Daniel, que es el humor, la risa, lo que te puede sacar la creatividad, porque la risa, el humor, y lo podemos analizar después un poco con Daniel, qué tanto tiene el humor de dolor, por ejemplo, ¿te fijas? Y la risa, la risa y el humor te va sacando de otra forma del dolor, ¿cierto? La gente que se puede reír no significa que no ha sufrido, ¿te fijas? No sé si me entiendes por ahí dónde voy. No, bueno, no sé exactamente qué referencias tenías en tu cabeza cuando hablabas de los colegas de mi generación. Las que tú quieras. No quiero andar ahí, las que tú quieras. No. Hay que dejar abierto. Lo que pasa es que yo tengo una muy buena impresión de mis colegas de mi generación. Creo que es una generación que ha hecho cosas interesantes y probablemente no muy conocidas, no muy difundidas, pero de mucho interés y de mucha honestidad artística también. Y de mucho humor también. Partiendo, acá tenemos, digo yo así porque está en mi pantalla, aparece aquí abajo. Ahí aquí abajo. Aparece Jorge, que Jorge es un escritor extraordinariamente divertido. Tiene humor, tiene ironía. Leí la última novela, que tiene un personaje fantástico, que es el enano, ¿no? Que yo no sé de dónde inventó tantos sinónimos para decir enano y chico, bueno, decir, ya, pero así de manera casi en bullying permanente, ¿te fijas? O sea, hay otro escritor de mi generación que es muy, muy divertido, en otra clave de diversión, que es Jaime Collier. Jaime Collier tiene de los textos más divertidos que yo he leído en mi vida. Así, hay una historia de Últimos días de mi vecino, se llama Un cuento de Collier, que cuenta la historia fantástica de un condominio, porque además, mira, es cómo se construye, porque es un condominio de estos que cuando estaban empezando los condominios, así como de clase media, venía bien, ¿ah? Que se hacían condominios con el pasajito, la reja, con el portón automático, qué sé yo, donde todos se miraban y se conocían y se evaluaban y no sé qué. Y había un señor que era un ontólogo, ya la soledad misma en la vida, o sea, ya era lo peor de lo fome, era feo, era guatón, las tenía todas. Y se produce una noticia de que parece que tiene cáncer y que se moriría. Y esto le cambia el perfil, se empieza a volver deseable para la asesina, empieza a ser funcionario, y todo el mundo anda atento a los exámenes que se está haciendo y cuándo va a tener la consulta con el médico en que le van a dar el veredicto, el diagnóstico. Y el tipo, fantástico. Por supuesto que el narrador, que es uno de los vecinos ahí, que empieza a ver que todo el vecindario está solo concentrado en este odontólogo que era un pobre tipo medio miserable, y hierve de envidia, ¿no? Y todo esto está contado desde la envidia más profunda, y cuando al final le dan el diagnóstico, resulta que no tiene cáncer. Entonces, todo ese espacio que había estado pero efervescente, vitalizado ante la perspectiva de la muerte, se vuelve contra él. Dime si no es una metáfora maravillosa. Lo quieren matar. ¿Ah? Lo quieren matar. Vida, claro. O sea, pero el humor como elemento sanador, digamos, ¿cierto? No solo como elemento sanador, sino que como el humor en la cabeza que permite la creatividad, porque hay chispa, hay un construir sobre todo el rato. ¿Ah? Esa creatividad tiene humor, y ahí después Daniel nos puede contar respecto al humor y el dolor, digamos.
sin duda que el humor, o sea, yo siento que hoy día es re difícil escribir, inventar, contar cualquier cosa tomándose en serio uno mismo. O sea, porque si algo siento yo hemos aprendido en los últimos años es que las verdades y las certezas son bien ahí son bien al peo, la verdad que son pocas, son cambiantes, son poco ciertas, y cuesta sostenerlas. Entonces, si uno se lo toma todo en serio, está condenado. Algo les comenté al principio sobre Kundera, ¿se acuerdan? Antes que empezara la conversación. Yo releí parte de las cosas interesantes, como decía Daniel, es que uno ha leído mucho más. Yo claramente he leído mucho más que lo que estaba leyendo antes de la pandemia. Y releí varias de las novelas de Kundera, y es bien notable ahí cómo la mirada que tiene Kundera de la experiencia del socialismo en Checoslovaquia está mirada desde la perspectiva de un proyecto socialista grave. Así, en el sentido de lo que nosotros decimos que es grave, no, que es como serio, que es como que no hay espacio lúdico, como no se tolera la risa, y todo tiene que ser pesado. Cuando, y ustedes recordarán este título, existe una cierta insoportable levedad del ser. Entonces, eso es una mirada paródica en cierto sentido, de cómo se vivía la cosa épica del mundo de la revolución socialista de mediados del siglo pasado, y también una reivindicación de esa experiencia más íntima, más cotidiana, que es reírnos de nosotros mismos. O sea, sí, nadie es tan Exacto. total como Exacto. para que uno lo pueda respetar enteramente. O sea, todos tenemos pifias, todos andamos con pies de barro, etc. Exacto. Pero Paulín, déjame un Sí. alcance nomás, porque Sí. porque después yo me imagino que hablar Daniel y se agarra la pelota. ¿Ya? Porque yo creo que en el humor, que uno dice, bueno, sí es divertido, nos reímos porque nos damos cuenta de este ejercicio que yo te estoy diciendo, los espectadores nos damos cuenta de este ejercicio. Pero el humor tampoco es ingenuo, el humor tampoco es intrascendente, y el humor de alguna forma también construye realidad. Y si yo no lo veía habitualmente, el programa donde tenía el personaje de Yerko, porque puta, está entre media, ahí no había un horario, sí, ya era tarde y con el tiempo uno se empieza a dormir más temprano, ¿qué quieres que te diga? Y lo que ocurría es que ahí iban apareciendo varias cosas que con el tiempo se fueron transformando en ejes de la conversación seria. Y más allá de las apreciaciones de cada uno, pero muchas de esas cosas se transformaron en temas que han sido cruciales en los últimos años de la vida social y política de nuestro país. Y están en una cápsula que tomaba 5 o 10 minutos entre medio del programa de conversación, etc. Entonces, sí, el humor es parte crucial. Y en ese sentido, Daniel, lo que dice Antonio, porque el humor es de alta síntesis, ¿cierto? Porque tiene una velocidad aparentemente mayor, ¿cierto? Porque hay un elemento, me imagino, todo esto, para que lo analices tú, digamos, tiene un elemento sorpresa, ¿cierto? Tienes que ir por sobre la gente con estas ideas, y hay un análisis por ejemplo, en tu rutina, con Yerko, por ejemplo, hay un análisis de la sociedad, de lo que está pasando, teniendo que decirlo de una cierta manera. O sea, hay un análisis tú con Jorge López, que trabaja, ¿cierto? Tu guionista también, pero tú también eres guionista, y entonces el humor es en algún sentido una síntesis también de una realidad que también puede ser muy dolorosa. Entonces, hay un sociólogo en ti, hay un psicólogo, hay un hombre que puede observar, digamos, yo creo que puede observar realidades para hacer esta síntesis no hay nada. Sí, mira, detrás y enviarla de otra forma, digamos. No hay nada, hay una cabeza vacía que se va llenando de textos que son de otro, y después cuando escribo la historia de tal utilizo las palabras de otro. En realidad no hay mucho en mí. Yo
yo de verdad que he tratado toda la vida de no ser alguien, de ser nadie, lo más que pueda, pero a veces, claro, hay cosas que me indignan y uno toma partido, y trata en la medida de lo posible, como se dice, de no tomarse tan en serio, porque la vida, como dice Antonio, nos ha ido demostrando que no hay verdad absoluta, que se cayeron los muros, que todas los grandes pensamientos, términos filosóficos, políticos, más que nada, las banderas de partidos que decían el mundo va a ser así, el mejor mundo posible, y el otro decía el mundo es de esta determinada manera. Claro, esas intolerancias que había, que no había humor. Yo no sé, no tengo mucho, no soy muy de analizar las cosas, pero sí recuerdo también por mi historia, esto por ejemplo, cuando yo empecé en Canal 13, me acuerdo que salió El Malo, estaba el personaje El Malo de Daniel Muñoz, y fue al Festival de Viña, y una de las frases polémicas que él dijo, voy a volver a Canal 13 cuando sean capaces de dar la última tentación de Cristo, dijo. Y porque claro, Canal 13 no daba la última tentación de Cristo, porque era una herejía, el canal era de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y esta cuestión de que Cristo era tentado no podía ser. En fin, y se pasaron por el culo literalmente la obra de arte reconocida mundialmente de un gran director, un gran actor como William Dafoe, le daba lo mismo, no estaba dentro de sus cánones, no estaba dentro de su sentido del humor, no sé si lo tendrían o no. Eh, yo siento que a veces como, lo que sí me sentía como que hay que tener ingenio para poder poner ese humor que tú quieres y completarlo en vivo y en directo. En mi caso se daba porque era en vivo y en directo. Yo creo que no había como mucho como controlar a este monito que se llamaba Jerko Puchento, porque iba en vivo y en directo. Si lo hubiesen visto la rutina y eran capaces de tomarla, verla un media hora antes, de seguro que saldría toda cortada, porque había cosas que le pegaban los callos a un ministro, a un personero de ellos, a un programa, o encontraba mal a la teleserie de su propio canal, en fin. Sí, siempre hay gente como que siempre está como el chiste del león sordo, o sea, como el weón que no escuchó y el león que se comió al músico igual. Si hay un weón sordo siempre igual que no entiende el chiste, hay gente que no entiende el chiste. Y a veces también o sea, que ocurren muchas circunstancias que son terribles, es como los antecedentes que tiene la gente también, porque todo vale. Porque, por ejemplo, si yo antes le decía a algún señor, por ejemplo, en el programa, por favor, la camisa ordinaria, hagamos una vaca para comprarle la camisa a este caballero, por favor, y la gente se reía y todo gozaba, porque era un chiste simple sobre la camisa que parecía mantel, que se le había comprado en Casa Idea, lo hacíamos bolsa, en fin. Y después esa persona iba a mi camarín y me decía, Daniel, fue la camisa que me regaló mi papá al morir, y yo me la puse para venir al programa, para que me trajera suerte, para que me acompañara, me protegiera, y la primera weá que hacía es agarrar para el weá la camisa. O sea, yo no lo sabía, quizás me hubiese predispuesto mal si él me cuenta eso antes, y yo insisto, es crueldad, no sé, al menos a mí no me produce, pero como no sabía, a veces hay gente que le produce humor ciertas cosas y a otros otra cosa. Nosotros también luchamos mucho, como decía yo, para infiltrarnos, para meter el contenido que queríamos en nuestra rutina de manera solapada, rara. El texto leía una cosa, entonces le va a decir al animador que es un gran animador y es muy bueno, pero claro, era como que la persona que leía o censuraba desconocía las posibilidades de un actor de decir, hay una cosa que es el texto y otra el subtexto, entonces yo te puedo decir como, qué lindo tu vestido, pero si le pongo un poco de ironía, como, súper bonito tu vestido. Ahora, si yo hago con el dedo así, como que no está bien, súper bonito tu vestido, súper bonito, y la gente cacha que está hueveando, no es bonito, encuentra horrible el vestido. Entonces empezamos mucho tiempo a jugar con el lenguaje, que era una cosa lo que mandábamos a la persona que nos censuraba y otra cosa lo que hacíamos. Entonces muchas veces nos llamaron a reunir, a ver, ¿cómo vaya a decir esta weá que está aquí? ¿Cómo la vaya a decir? No, pues diciendo que es un gran programa, que es un gran animador y que Canal 13 es el mejor canal de Chile, como dice ahí, pues. Claro. Entonces, claro, cuando lo hacíamos se veía todo lo contrario y esos eran como los secretos del actor. Era como, un actor puede hacer cualquier cosa. Una vez reclamó una persona, específicamente el señor Tombolini, reclamó porque nosotros dijimos que había muchos gestos que ya en Chile eran patentados chilenos. Hacer un pato yañe, todos saben lo que es hacer un pato yañe. Hacer un bolocazo, todos saben lo que es hacer un bolocazo. Y yo hice,
hacer un Tombolini. Entonces él se sintió ofendido porque yo lo trataba de ladrón con este gesto, y él completó el chiste. Y entonces él pedía y le exigía al canal que en el mismo programa, bajo las mismas circunstancias, el mismo horario, yo pidiera disculpas. Entonces, cuando el director me viene a mostrar esta carta que había mandado el señor Tombolini, yo le digo, me estáis hueando. ¿Qué vais a hacer? ¿No le podéis pasar a un comediante, weón? O un mono una pistola, una navaja, compadre. Yo voy a leer la misma carta y basta que haga una pausa y ya están todos cagados de la risa. El señor Tombolini dice que él no robó. Dice que nada que ver él con las revisiones técnicas. Dice que, perdón, ¿está bien esta weá? Al revés. No, está bien. Sí, puedes huevear una eternidad con una carta, como la ponía al revés, la ponís para acá. A mí me gusta eso del humor, que es como lo que, y lo que dijo también como Antonio con el tema del jazz, que me dice, a mí me hace moverme, el jazz te lleva, el jazz es improvisación. Entonces, hacer humor es como hacer jazz también, porque uno imagina un poquito lo que va a suceder, pero no es lo que sucede, porque está en vivo. Yo imagino que te voy a huevear a ti por los lentes, mira, ya hay dos con lentes, a los dos los voy a dar por los lentes. Y de repente salgo y el compadre justo se guardó los lentes antes que yo saliera. Cagué con los chistes de los lentes, me los tengo que entubar, ¿cachai? No va vestido como yo pensaba, o veo que el público tiene el favor del público y todos quisieron a Antonio por su respuesta, y yo si lo voy a molestar me voy a echar el público encima, porque puta, algo simpático. Entonces, hay muchas cosas que evaluar, y uno se lanza como con su instrumento, pero también el público te va dando, fea la actitud, no, por ahí no, no, pero es un juego que, de entrar y salir, y sobre todo en el personaje que hacíamos nosotros de meter las manos y esperar que nos pegaran, como a las manitos calientes. Jugábamos a eso mucho, a las manitos calientes, a provocar un poquito al propio canal también. Yo creo que porque como generación nos criamos con muchas prohibiciones, entonces a mí me prohibían mucho. Me acuerdo que escuché a Víctor Jara la primera vez y mi abuelita me decía, baja el volumen, que pueden venir a hacer allanamiento. Entonces ese disco de Víctor Jara tuvo un valor al tiro, increíble para mí, pues había que escucharlo calladito. ¿Por qué? No, pues un amigo, ¿por qué Víctor Jara escucharlo calladito? ¿Que no subiste? Ese caballero le cortaron los dedos, pues. Y después se los quemaron con un cigarro. Después otro me contaba otra cosa. No, pues ese caballero, tú, ¿cachai que hizo esta canción con los Kila Payún? ¿En serio? Y otro te contaba otra cosa. Entonces una cosa te llevaba a la otra. Yo creo que también a lo mejor, como puede darse, no sé, en el caso de una novela, que decía que a lo mejor esa música, por ejemplo el jazz, lo llevó a que su personaje en esta novela viajara y se dejara sorprender, y fue un viaje también para él mismo, para el mismo Antonio, un viaje que a lo mejor tenía una premisa, pero como que él sabe que va a Parica, pero puede parar en Los Vilos a comer, ¿cachai? Porque de repente... Sí, Daniel, perdona, es Sí. que es tan interesante eso que estás diciendo, porque efectivamente, cuando uno empieza a escribir una novela, por lo menos mi experiencia, y yo la he conversado con otros compañeros, tú tenías una idea de la historia. En la cabeza, uno tiene una historia más o menos completa, no sabe cuál va a ser la peripecia de los personajes, y empezáis a escribirla, y a mitad de camino, en un capítulo te salió que el personaje hizo otra cosa, y el curso de la novela cambió. Y hay que ajustar la expectativa, o sea, modificar esa idea. Yo me imagino que es algo similar a la improvisación, bueno, hacer humor en vivo. O sea, en el teatro hay un texto que está escrito ahí, que la obra se llama El Rucio de los Cuchillos, son 3 personajes. Pero cada actor, cada director, cada grupo que se vaya formando y va a hacer la misma obra, y es la misma, uno va a ver obras diferentes. El personaje camina de una determinada manera, a ese actor le va a recordar a un tío, va a interpretar a ese tío, otro va a buscar en una película, otro va a buscar en el jazz, y antes de entrar se va a poner a escuchar jazz para entrar en la onda, y va a caminar como negro, porque eso le remite al personaje. Yo siento que que la literatura, el humor, nos habla de lo mismo que están hablando hoy día los jóvenes, que somos todos muy diferentes. Somos muy diferentes, tenemos diferentes enfermedades, formas, somos incatalogables. Lo que sí me pasa cuando se habló eso de la intolerancia, de lo que ocurría, por ejemplo, en los gobiernos socialistas, que no había humor, como el león sordo, como que
como Fidel Castro, que no le gustaba la música, parece, no sé, ¿cachai? Como que siempre hay algo, como que a un weón no le gusta algo, entonces me pasa eso como lo que está ocurriendo hoy día. Yo entiendo el cuento, porque el otro día lo hablaba con, no voy a meter en la pata de los caballos, pero lo hablaba con un taxista que me dijo, oye, menos mal que no dijo todes, me dijo. ¿Cómo? No, que ahora todos dicen todes, ponen que todas, todos y todes. Bueno, si todo incluye todo, pues, me dice el caballero, todo es todo, estoy por la Real Academia, todos incluye los dos géneros. Y le dije, pero ¿hay dos géneros o hay más géneros ahora? Hay más géneros. Por eso se incluye el todes. Entonces la niña dice todes para que nadie se sienta que quedó fuera de esta invitación. Ah, ya, sí, me dijo, no, a mí la cuestión no. Entonces justo llegamos acá y veo un lomo de toro. Entonces yo dije, sí, pero esto que está ocurriendo es como los lomos de toro, le dije yo. Porque los lomos de toro es para que el weón que viene por este pasaje donde están cabros chicos jugando a la pelota, el weón no, el panadero, weón, no acelera 120. Entonces le ponen lomo de toro. Y atropellaron a un cabro chico, le ponen 2 lomos de toro y bien alto. Atropellan a otro cabro chico, le ponen 3 lomos de toro. Y después vuelven a atropellar. Entonces, le dije un pueblo, un país, una ciudad, mientras más lomos de toros tenga, es porque la gente es más hueona. Y parece que nosotros, y por eso que nosotros parece que como sociedad somos muy hueones, porque seguimos matando mujeres, po. Y todos los días seguimos matando mujeres, anulándolas, matándolas. Entonces la única forma es por último decir, véannos, pues estamos aquí, un lomo de toro. Todas y todas, existen todas, di todas, weón, di todas y todos, ya, todas y todos. Y sí, es como un lomo de toro. Van a pagar justos por pecadores, hombres que siempre han respetado el género y otros que no. Pero en este momento, en esta etapa, parece que no hay sentido del humor con ese tema, con lo femenino, con la cuestión acá. Por ejemplo, a nosotros nos costó mucho salir de eso, nos metimos en la pata de los caballos con el humor, por volver al tema de que las libertades del humor, pero la gente me lo hizo sentir, la propia gente la que está, la sociedad. Por ejemplo, yo cuando fue Daniela Vega, y le dijimos que, bueno, La Mujer Fantástica con Coco, las 2 más grandes películas que ganaron Oscar este año, porque eran las 2 películas que habían ganado Oscar, la película Coco y la película La Mujer Fantástica. Entonces se siente en el estudio un Entonces me dice, pero estaba presente, fue una falta de respeto, fue que tú... Yo para mí fue un juego de palabras, compadre, para mí fue un juego de palabras y la estoy tratando con las mismas características que tratar a la Luli, que parece que no entiende mucho, que con Lonton, que parece que es malo para las matemáticas, y con el Lucho Jara, que no hablaba inglés. A todos tienen alguna yayita, y la yayita de esta es que nació hombre, pero ahora quiere ser mujer. Y lo tratamos así tan normal el tema como cualquiera, y lo vamos a tratar tan normal como cualquiera. Se nos fueron encima a todas las opiniones, los opinólogos, que no podíamos hacer eso, y somos muy hipócritas también, porque el hombre es uno y sus circunstancias, como dice Ortega y Gasset. El año anterior, la película no la había visto nadie. Antes de ir al Oscar, la película La Mujer Fantástica no había ido nadie a verla. Tuvo una semana en cartelera y la sacaron porque el público iba a ver El Hombre Araña, cualquier otra cuestión. No la veían, no sabían de qué se trataba. Fue la actriz el año anterior, y yo la saludé, le di la mano, y ella me da la mano, y yo, ¡oh, que apretáis fuerte! ¡Oh, entonces la felicitamos porque había ganado una concha de oro, que la había ganado, también juego de palabras, y la felicitamos porque en el futuro vendrían grandes personajes como Rambo, Pelotón 1, Pelotón 2, en fin, y seguíamos con la tontería. Y en ese momento el público se cagaba de la risa. Pero cuando vuelve al año siguiente con un Oscar, y nos había representado también, y el tema ya estaba más instalado a través de ella, y de toda su performance, de todo su discurso, y la gente se fue abriendo a este tema. Hoy día hay otros casos, como el Lux Pascal también, que está transitando en su sexualidad a ser mujer, en fin, y la gente cada vez va aprendiendo, va sacando lomos de toro, ¿cachai? Como que yo creo que el humor a veces hiere, a veces tiene ese extraño límite que a veces hiere, pero también es súper fascista regularlo, ¿cachai? Como me pasa a mí, como de antemano, es penca, es como que ir de antemano a una fiesta donde te van a decir, ya, vaya a ir a la fiesta, pero no vamos a terminar en pelota ni vaya a culiar con nadie. Deja que cualquiera tenga cualquier expectativa con respecto a la fiesta, porque si no, no es fiesta. Si no, no es fiesta. Si yo escribo por libreto que al final de la fiesta, yo de repente en una reunión me saco la ropa y termino bailando en pelota arriba de la mesa,
estoy fuera de contexto, no hubo ni una hueá previa, no estábamos en onda, no nos conocíamos tanto, puta el hueón desubicado. Obviamente no es chistoso, no es simpático, a todos les cayó como el hoyo, pero sin embargo yo empecé a cantar, empecé a bailar, empecé a contar chistes, después tenía un círculo en la fiesta, y de repente empecé a bailar, empecé a invitar a un tío, y mi tío sacaba la ropa, y yo le termino sacando la ropa, y el tío tragaba un doble, y la gente, y la gente está, y termino bailando un pelote girando, y todos cagamos, este weón genial, weón, la weá que contó. Está en el contexto, una cosa llevó a la otra, se nos fue de las manos la weá, y terminamos juliando. Y terminamos bailando en pelota, y terminamos en un hueveo. Yo creo que eso es intrínseco del ser humano, es intrínseco, aunque lo neguemos, el humor juega con eso, con que igual saca un poquito con que lo que negamos, ¿cachai? Sí, estamos ahí, entra la niña, la señorita, la cuestión acá, y te miráis entre hombres con el otro como igual. ¡Ay, te cagáis de la risa! Es una cosa de complicidades que es muy rico de explorar y que es una tentación, y a veces, claro, uno se puede equivocar y busca esas complicidades con el público y dice, ya, ahora le echan la talla. Y son todos tan chicos en tu casa. Y la gente así, no, huevón, son enanos, culiados, son acá, los dejaron chicos en la Segunda Guerra Mundial, conocían una historia triste. ¡Oh! Y ahí te hacen bolsa. Porque y en ese sentido, Daniel, ¿te gusta es hacer súper feliz a la complicado. gente también? ¿Te gusta ¿Cómo? hacer feliz a la ¿Te gusta hacer feliz a la gente? O sea, Siempre, eso, es ¿sí? mi tic, yo creo que es mi tic que tratar de caer agradable, yo soy de ir a una fiesta y De hacer feliz a la converso. gente, es que caer agradable es distinto a hacer feliz al otro. O sea, hay un amor, hay una entrega como interior, digamos, donde tú quieres que el otro esté contento. Porque tú tienes la capacidad probablemente de estar contento, de ser contento, de contentar, ¿cierto? Y ese amor entregarlo a través de que el otro lo veas feliz, por ejemplo. Sí, obviamente hay una cosa humana en mí que no es que yo haga las cosas para que alguien sufra con lo que yo hago. Sí, que tengan goce en el teatro artístico, en una película también, y en el humor, bueno, que suceda ese momento de agradable, no sé, que el personaje tiene ciertas características. En mi caso, bueno, tengo una trayectoria ya con ese personaje de 20 años que la gente sabe a quién va a ir a ver, o sea, cuando va al teatro y yo lo presento en un casino, donde sea, yo supongo que la persona que pagó la entrada dice, me carga este gallo, weón, este humor. O la gente que va a ver a Edo Caroe dice, no, tiene un humor negro este compadre, y se ríe la gente con cáncer. No voy, hay un antecedente. Yo espero que la gente ya me conoce, y me conoce que te voy a molestar si estás teñida de pelo, si cómo te viste. El personaje para mí representa el arribismo chileno, el doble estándar, la hipocresía, lo que hizo Jorge Alís, por ejemplo, en el Festival de Viña, cuando personifica todo esto que acabo de decir en un taxista chileno. El taxista chileno, pues como, oye, sí, cabros, culiados, están tirando, dejó de tirar joven combatiente, dejaron la cagada, puta, los huevones, nada que ver, pues los pacos deberían pegarle a todos. Después uno de izquierda, sí, pero los pacos los pacos les pegan a todos, a cualquiera. Es como que el chileno se adapta a eso para no meterse en problemas. Pero cuando mi personaje es un personaje que es todo lo contrario, que no huye del problema. No huye del problema y trata de decirlo, y se le arranca un poquito la moto y de repente va a decir, bueno, un saludo a todos los infelices, a la gente que está feliz obviamente también. No sé. Entonces, los que están informados, por ejemplo como Antonio, se va a cagar de la risa. Y ahí, en ese chiste, apelo al weón que está informado. En el chiste que es más básico del enano, del weón crespo, el weón chico, es lo que se ve. Hay chistes que son para el que está informado, hay chistes para lo que se ve, hay chistes por lo que connota y denota. Hay diferentes tipos de chistes que aprendió a hacer esta pega después de muchos años haciéndola, pero no es que sea un teórico de esto, me carga eso, no veo humor, no soy una persona que en mi vida ve humor ni consumo humor, me cargan los humoristas, soy como el chiste de Diego Verdaguer, que me encanta, de Juan Verdaguer, que decía, señor, ¿me da 100 pesos para enterrar a un humorista? Tome, ahí tiene 500, entierre 5. Es como, no lo soporto mucho, ¿cachai? No lo soporto mucho, los humoristas que te andan haciendo, los coleguitas, a veces te los encontráis, te andan haciendo rutina, te prueban rutina en tu cara, ¿cachai? No, soy bastante más triste, me gusta leer libros tristes, me gusta leer otro tipo de cosas, poesía, soy más introspectivo, estoy en mi casa y en casa del herrero cuchillo palo, leo cosas tristes, escucho Silvio todo el día, Víctor Jara, música triste, no consumo humor, y lo único es que lo que se me da cuando me junto con Jorge López y nos tenemos que cagar de la risa. Oye,
¿Se sacaste el tercer retiro? ¿No? ¿Cómo estáis en la casa? No sé, aquí, acá. Hay que ¿viste ese meme? Sí, bueno, el de los mineros, weón, que los weones estuvieron encerrados como 100 días, sí, pero sin señora. Bueno, ya, no, pero es machista, bueno, para weón, para el chiste machista. Ya, pero pongámoslo por mientras, ya, pongamos este otro. Y empezamos a wear, viste a la Pamela Giles, viste a la otra, viste a la hija que le dijo sin vergüenza, viste que le dijo esto otro, viste al viejo chico, viste a París. Entonces, ya, Talca, París y Londres. Talca, París y Londres, podéis poner una foto de Piñera en Talca, la gente va a cachar que es Banco de Talca. París y Londres, la foto de Pinochet. No sé, Talca, París y Londres, ya tiene un chiste que es gráfico, entonces muchas cosas a mí, son como el jazz, ¿cachai? Ahí ya empiezo mi cabeza se me va de las manos, como que salí de la mano de alguien, pero de repente me solté de las manos y ya estoy hueveando en otra parte y de repente estoy hueveando a mi mamá y no me doy ni cuenta. Y llevo 20 años en el personaje y he sido capaz de meter a mi mamá y le hemos hueveado a mi mamá. Y a veces cuando Oye, me lo dicen, querido amigo, me dice Jorge, weón, tu mamá podríamos meterla acá. No la voy a ir más. Cada vez digo eso. Y cada vez la meto más. Antiguamente, como decía Antonio, yo quería que la gente ubicara quién era yo y qué pensaba. Que no se confundiera. Y hoy día me encanta que se confundan. Estoy más viejo y digo, me encanta que se confundan. Como decía Tato Bore, como, no, los que se confunden son ustedes. Cuando decía, pero señor, usted le hace humor a este, hueve a este otro, después está con el presidente Menem, después se junta con el otro. ¿Cómo? La gente se confunde. No, los que se confunden son ustedes, yo no me confundo. oye, ¿Por qué? Porque soy querido amigo, tengo que interrumpir, desgraciadamente tengo que hacer el papel de Perdón, papa, perdón. porque le quiero comentar que el programa dura 1 hora y ya llevamos 1 hora 20. Sí. Estamos 20 minutos pasados. Ahora sí quiero proponer Ahora viene el sensor. 5 minutos a cada uno para que se despidan y digan Vamos. lo que quieran. Ya. Ahora, me Los gustaría aplaudo. una última pregunta, pero muy breve a Daniel. Bueno, yo sé que tú quisiste ser pintor y también quisiste estudiar Sí, leyes, una serie de cosas allá, sí, mucho hambre dentro de uno, ¿no? sí, obvio. Pero entre teatro y humor, si tuvieras que hacer teatro, ¿qué personaje sería el que te gustaría encarnar en teatro? Es una pregunta. Y, por favor, te dejo la palabra para que 5 minutos cada Ya. uno y tenemos que despedirnos. Bueno, siempre yo he querido encarnar a Víctor Jara. Siempre he querido hacer a Víctor Jara, ya sea en teatro o en una película. Creo que estoy un poco ya pasado a la película porque Víctor murió a los 41, 42 años, yo tengo ya 48 para 49, en fin, pero las películas depende de la poesía y la obra de teatro también, pero me encantaría porque creo que es el ser humano que mejor representa lo que es el ser humano que siempre quise ser un ser humano total, humano, creativo, sensible, eso, me gustaría eso, representar a Víctor Jara, para responder tu pregunta. Antonio. Sí. Yo no tengo un personaje que quiera representar, la verdad. Una novela pendiente, alguna novela pendiente. Novelas pendientes, sí. Yo creo que, me imagino que a los que estamos acá, todos nos dedicamos a la actividad creativa, los 4 que estamos acá en esta conversación. Y yo siento que esta es una manera de estar parado en el mundo. O sea, es un modo de plantarse. Si uno como escritor, en mi caso, tuviese una especie de predefinición muy nítida de lo que quiere hacer, etcétera, y que solo va a trabajar para lograr eso, siento que el camino se acorta y que el camino se estrecha. En cambio, si uno anda caminando por ahí con las antenas bien puestas afuera y puestas adentro, mirando lo que pasa afuera, pero también mirando lo que le pasa a uno adentro. O sea, yo no, sin lugar a duda, que ya no soy el mismo tipo que hace como 40 años escribí los primeros cuentos. Y me ha pasado, ¿no es cierto? Yo partí escribiendo textos que eran muy políticos, porque mi mundo era muy político. Y a poco medida que he ido creciendo y que he ido viviendo experiencia y que he ido mirando experiencia, me doy cuenta que la vida es más amplia que la política. La política es muy relevante, me sigue importando, sigue siendo crucial en mi vida, pero la vida es mucho más que la política. Y por lo tanto hay que aprender a estar atentos a esos otros ámbitos que van dándole riqueza a la experiencia humana y a la experiencia de cada uno y a la experiencia de la gente que uno quiere y con la que uno está, en definitiva. Entonces,
que si tengo algún proyecto, es el proyecto que surge de mirar lo que a uno le pasa. Y yo quisiera escribir de esa experiencia que tuve cuando fui, más o menos a los 40 y tantos, al oculista, oftalmólogo propiamente tal, y yo le fui a consultar porque tenía la impresión de que había un problema con las letras del crucigrama del Mercurio, que ya no estaban tan nítidas como antes. Perdón, no se veían tan nítidas, y cuando venía la pequeña descripción no lograba terminar el crucigrama. Y entonces me dijo, mire, pues, es que usted ya está por cumplir 50 años, y cuando uno ya cumplir 50 años inevitablemente tiene un 70% de posibilidades de empezar a usar lentes. Y eso empieza a pasar así con el tiempo, y se te van sumando cosas, y uno va sumando pastillitas y todo. Entonces hay algo en ese proceso que es súper desafiante, porque uno tiene dos posibilidades: que se vaya a morir y decir, me estoy volviendo viejo, y va a ser un desastre, o digo, bueno, ¿cómo le saco punto a ser viejo? ¿Cómo hago con esta? Y como no tengo una explicación razonable, porque todas las razones me dicen que es como el forro ser viejo, entonces voy a escribir para poder entender cómo se es viejo. Sí, en ese sentido lo que dice Antonio, bonito Antonio, porque, y lo linké un poco con lo que decía Daniel, que en el fondo uno ve a Daniel, y Daniel es una antena que recibe cosas, y él es un canal que produce efectos, digamos, ¿cierto? Y él quiere considerarse a sí mismo como una antena también, cosa que me pasa a mí también como pintora y como poeta. Yo no quiero ser una intelectual, no quiero detenerme en nada, no tengo la memoria prodigiosa de Daniel, pero solo quiero ser una antena, ser un humano aquí parado que recibe esas conexiones de arriba y las traspasa, ¿ya? Y eso no tiene, es como que no hay que detenerlo, está pasando así, todo el rato. Y tú también lo decías, Antonio, en el fondo, es como estar abierto a recibir las imágenes, a recibir las ideas y entregarlas. ¿Quién te las manda? Ni idea, ¿cierto? Entregarlas, darlas. Esa es la misión de nosotros, darlas, entregar todo lo que viene, ¿cierto? Con los filtros que hayan para poder compartir una cierta magia, una cosa bella que es el arte, pero que es más allá que el arte en realidad en eso. Bueno, les agradezco un montón que hayan venido a este programa. Besos, mua, para los dos, para los tres, Jorge. Muchas gracias. Encantada, sí. Gracias, que he metido. Voy a comprar la novela El Chino. ¿La están vendiendo? ¿La venden en toda la librería? No, solo las mejores librerías del país. ¿No? Solo las mejores librerías del país. Como todos los libros de escritores chilenos, cuesta encontrarlo. Pero debiera estar en la Antártida, debiera estar en Altamira, si es que pasa por ahí. Claro. En la que leo, por ejemplo. Hay unas librerías, en algunas que leo está en la Ñuñoa, está en la de Simón Bolívar. Sí, yo vivo al ladito, así que. Covenche con Simón Bolívar, ahí la vi la última vez hace 2 semanas atrás. Justamente, ahí voy. Pero va y salgo. A nosotros nos pasa, a los que publicamos en editoriales más bien pequeñas, independientes, etcétera, que te compran 3 libros, te pide la librería y no pide reposición hasta que los tiene vendidos los 3. Entonces, entre que vendió el último y se quedó sin ni uno, hizo la reposición, pasa 3 semanas antes que llegue de nuevo el otro. Entonces, a veces están, a veces se pierde no la están, continuidad. A veces vuelven. Claro. Es un poquito así. Entonces, ahora, lo que sí donde con seguridad se encuentra es de internet en busca libre. Y o que con un cuesta lo mismo que WhatsApp en la directo, librería. Antonio también. Porque se encuentra más fácil que la ministra de Cultura, en todo caso. Sí, no, eso de todas maneras. Pues, de todas maneras. Pero sé que en busca libre ha funcionado porque primero no es más caro, incluido el envío no es más caro. Y ellos tienen siempre stock. No sé por qué. O sea, y están renovando con más frecuencia. Bueno, les agradezco mucho también. Que lo pasen muy bien y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, que estén muy bien. Gusto, Daniel. Gracias. Ya. Chao. Chao.